está con nosotros hoy el doctor José Ángel Martínez. El doctor José Ángel Martínez, como ustedes ven en la pantalla, es egresado de la licenciatura en médico cirujano en la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de esta ciudad de Veracruz. Realizó su internado pregrado en el Hospital Regional de Alta Especialidad en la Secretaría de aquí también en Veracruz. Su servicio social en el CES también de Veracruz. Especialidad en cirugía y urología en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González de la Ciudad de México y tiene una cédula de la UNAM. Es médico adscrito al servicio de urología, aunque él me comenta que eso es pasado ya. Actualmente el doctor solamente ejerce medicina privada en Star Médica y es miembro de todos estos colegios, principalmente el Colegio de Urología de aquí del estado de Veracruz. Además es catedrático de urología desde el 2015 a la fecha en la Universidad Cristóbal Colón. El doctor nos va a dar el tema el día de hoy, dos desafíos, una solución, simplificando el tratamiento para síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil. Doctor José, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia esta noche aquí en esta plática y muchas gracias a Laboratorio Silanes por invitarme a participar el día de hoy y poder compartirles un poco de la experiencia en nuestra especialidad en urología con esos dos problemas. Bueno, la plática está titulada Dos desafíos, una solución, simplificando el tratamiento para síntomas del tracto urinario inferior y disfunción eréctil. Se habla, antaño, seguramente ustedes recuerdan que hablábamos acerca de síntomas urinarios obstructivos y síntomas irritativos. Sin embargo, desde el punto de vista de la nomenclatura y de lo que manejamos hoy en la especialidad de urología, hablamos en forma, digamos, más correcta, sobre todo con síntomas de almacenamiento y vaciamiento, para saber precisamente en cuál de las fases de la función miccional se están presentando los síntomas y por lo tanto cuál es la causa que seguramente nos lo está generando. Existen algunas condiciones estructurales, pero no solo eso, sino también funcionales que nos van a empezar a dar algunos de estos síntomas del tracto urinario bajo, ¿sí? En este caso, al hablar de condiciones estructurales, pues salta evidentemente al tema de la plática, el crecimiento de la próstata, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que no solamente el crecimiento prostático nos va a producir síntomas de vaciamiento, también una estenosis uretral, también una litiasis urinaria, también una fimosis, por ejemplo, ¿sí? Y anteriormente se veían muchos pacientes con síntomas irritativos, ¿no? Y también síntomas obstructivos secundarios a infecciones de transmisión sexual, que hoy en día quizás ya no las vemos con tanta frecuencia, pero que antes eran muy comunes, ¿no? Como la gonorrea o la uretritis gonocócica. Al hablar de anomalías funcionales que nos pueden condicionar este tipo de problemas, pues ustedes seguramente están súper acostumbrados a ver pacientes que tienen ya disfunción del vaciamiento vesical, no necesariamente por el crecimiento de la próstata, sino por el grado de evolución de su diabetes, que en ocasiones no está muy bien atendida, no por el hecho de que no se le otorgue un buen tratamiento, sino por el poco apego que tienen los pacientes. A nosotros no nos toca diagnosticar al paciente diabético. Generalmente el paciente llega con nosotros referido por ustedes internistas y a nosotros nuestra labor pues obviamente es canalizarlos de nuevo con ustedes para que lleven un buen seguimiento, puesto que nosotros no somos expertos en la materia, pero lo más común que nos llega el paciente es diciendo que él orina bien porque dice que orina mucho, ¿no? O sea, ese es el comentario del paciente, es que yo orino mucho, y entonces es donde nosotros evaluamos o lo interrogamos, oiga, ¿pero qué es orinar mucho? O sea, ¿usted orina mucha cantidad de orina? Dice, no, yo orino muchas veces y en la noche yo orino mucho, ¿no? Entonces, pues ahí es donde estamos en problemas. Ahora, hablando de los síntomas del tracto urinario inferior, 76% de los adultos mayores de 50 años
van a experimentar ya síntomas del tracto urinario inferior y evidentemente conforme vamos avanzando en edad pues se van a ir incrementando estos síntomas que definitivamente van a afectar a la calidad de vida del paciente. Ahora, hablando un poco acerca de la fisiología en sí de la vejiga tiene dos funciones, llenarse y vaciarse para fines prácticos, ¿sí? Y para que esta función de almacenamiento, que es la primera etapa de la micción, se lleve a cabo en forma correcta, pues tiene que ser una vejiga en la cual la presión dentro de ella sea baja, ¿sí? Que haya un esfínter urinario competente para que le permita llenarse y también que haya una adecuada sensibilidad y capacidad. Esto evidentemente está dado por una adecuada integridad del sistema neurológico, ¿sí? Ahora, en cuanto a al vaciamiento vesical, es decir, ya para llevar a cabo propiamente el acto de la micción, pues tiene que haber una adecuada contractilidad del músculo vesical y que no haya obstrucción, ¿no? En resumen, pues eso es lo que hace la vejiga, la función vesical. Ahora, como les mencionaba en un inicio, para hablar de los síntomas urinarios o los síntomas del tracto urinario inferior, los dividimos en síntomas de almacenamiento, que es lo que antes conocíamos como síntomas irritativos, síntomas de vaciamiento, que son propiamente los síntomas obstructivos, y los síntomas posmiccionales. En cuanto a los síntomas de almacenamiento, pues obviamente son aquellos que afectan a esta fase, ¿sí? Evidentemente, un paciente que no tiene una adecuada capacidad vesical va a empezar a tener la necesidad imperiosa de orinar, o sea, la urgencia miccional. Por lo tanto, al no tener una adecuada llenado vesical que no le permite su vejiga llegar al volumen que se necesita para tener una sensibilidad correcta, nosotros cuando estamos evaluando funcionalmente al paciente, por ejemplo, con una urodinamia, sabemos que un paciente normal, promedio, un adulto sano, debería de permitir cuando menos entre 150 y 200 mililitros de orina para empezar a tener una primera sensación miccional, ¿sí? Esa primera sensación o primer deseo miccional tenemos o debemos de tener la capacidad de tolerarlo y quizás podemos todavía olvidarlo. ¿Por qué? Porque obviamente la señal que va a llegar es tengo ganas de orinar y la respuesta es disminuir la presión del músculo dentro de la vejiga. Esto va a hacer que haya menos presión hidrostática dentro de la vejiga y entonces yo voy a interpretar como que ya se me pasaron las ganas, ¿sí? En una vejiga que está normal, me va a permitir seguir llenando la vejiga. Yo puedo tolerar 250, 300 mililitros y ahí voy a tener un segundo deseo miccional, el cual puedo aguantar, pero ya no se me va a olvidar. Voy a tener la sensación de que quiero ir al baño a vaciar mi vejiga. Obviamente, como todos desde muy pequeños quizás fuimos mal acostumbrados a aguantarse las ganas de orinar, de vaciar la vejiga, pues claramente llegamos a una etapa en la cual al estar haciendo este mal hábito durante toda una vida, pues el músculo vesical al tratar de vaciarse va perdiendo la capacidad de contraerse. Entonces llega un momento en que hay disfunción del vaciamiento vesical y si ustedes le agregan que aparte hay un proceso obstructivo, pues es la combinación perfecta para llegar a la retención aguda de orina, ¿sí? La incontinencia urinaria, pues claramente, como ustedes saben, es la fuga urinaria involuntaria, ¿sí? Y la nocturia. No es normal que las ganas de orinar o de vaciar la vejiga nos despierten. Lo normal es, antes de acostarse, pues vaciamos vejiga y deberíamos de tolerar toda una noche de sueño hasta el día siguiente o en la madrugada en la que empezamos nuestras actividades, despertamos y por lo tanto sentimos que queremos vaciar la vejiga. Sin embargo, cuando yo a medianoche o en la madrugada tengo el deseo de la micción y este es el que me despierta, es entonces donde hablamos de nocturia y esto pues evidentemente es un síntoma, no es normal. Ahora, los síntomas de vaciamiento, o sea, la obstrucción propiamente.
Cuando ya estamos cursando con un proceso de crecimiento de la próstata, pues entonces vamos a experimentar disminución del chorro de la orina, intermitencia en el chorro urinario, retraso miccional y pujo vesical, es decir, el esfuerzo para poder vaciar mi vejiga. En un varón normal, promedio, menos de 50 años, deberíamos de, en el momento que tenemos el deseo miccional, llegar y poder vaciar adecuadamente la vejiga. Sin embargo, cuando llegamos al migitorio, al sanitario, y tenemos que esperar 2, 3, 4, 5 segundos para empezar a vaciar, pues quiere decir que hay un problema, ¿no? Hay un proceso obstructivo que no nos está permitiendo llevar a cabo esto en forma correcta. Entonces, estos síntomas de almacenamiento, de vaciamiento y posmiccionales, ¿sí? Claramente van a estar condicionados por un crecimiento de la próstata, pero debemos de considerar todos estos otros condiciones que nos pueden estar generando esta sintomatología. Nosotros como especialistas pues debemos de identificar todo esto dentro de nuestra evaluación clínica, dentro de nuestra evaluación en la exploración física y con estudios complementarios como un ultrasonido. En la especialidad lo más común es que todos tengamos un ultrasonido, al menos para llevar a cabo un ultrasonido básico, suprapúbico. Cuando necesitamos un estudio ya más detallado, quizás con una mayor experticia, pues evidentemente lo mandamos con un especialista en radiología e imagen, pero todos en el consultorio de urología tenemos al menos un ultrasonido sencillo para poder evaluar en qué condición llega nuestro paciente, ¿sí? Evaluar cuál es el tamaño de su próstata, evaluar cuál es el volumen con el cual el paciente ya tiene el deseo miccional y cuál es el volumen residual, ¿sí? El cual debería de ser pues ninguno, ¿no? Si la vejiga se está vaciando correctamente, deberíamos de vaciarla por completo. Se habla que es esperado que al menos quede menos de un 10% de orina residual para hablar de una micción efectiva o de un vaciamiento vesical efectivo. Cuando queda un porcentaje mayor a esto, tenemos una orina residual que es considerable, ¿no? Ahora, desde el 2019, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Continencia Urinaria, se definió ya el término correcto para referirnos al crecimiento en sí de la próstata. A veces decíamos, no, pues que hipertrofia prostática, ¿no? Es un término que a veces se escucha mucho en médicos no especialistas. La hipertrofia es el incremento en el tamaño de una célula y en este caso eso no es lo que pasa. Lo que ocurre es que hay un incremento en la cantidad de células. Hay una hiperplasia prostática, ¿sí? Ahora, el término hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Eso claramente está diciendo que hay un incremento en la cantidad de células de la próstata, pero que es de etiología benigna. Y la única forma que tenemos para saber si es benigno pues es a través de un estudio histopatológico, ¿no? Entonces, en realidad no es la forma más adecuada de referirnos al paciente que llega con un agrandamiento prostático, porque yo no sé si ese agrandamiento es porque tiene solamente hiperplasia prostática o porque tiene cáncer de próstata o porque tiene una prostatitis, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer la observación o manejar al paciente que lo que tiene es un crecimiento prostático obstructivo, ¿sí? Aquí vemos que, pues bueno, la mayoría de los pacientes, más de 2/3 partes van a experimentar tanto síntomas de vaciamiento como síntomas de almacenamiento y síntomas posmiccionales, ¿sí? Realmente el porcentaje de pacientes que van a tener exclusivamente síntomas de vaciamiento o exclusivamente síntomas de almacenamiento es menor. En realidad, la mayor parte de los pacientes experimentan todos estos síntomas cuando estamos hablando de un crecimiento prostático obstructivo. Para fines de esta charla tenemos que centrarnos más en los síntomas de vaciamiento, es decir, lo que nos está produciendo un proceso obstructivo, ¿sí? Meternos un poco a profundidad en cuanto a los síntomas de almacenamiento sería meternos en temas incluso neurourológicos y condiciones funcionales que claramente no vamos a poder hacer mucho al respecto
con este tipo de terapias de las cuales vamos a hablar. Entonces, centrando nuestra atención en los síntomas de vaciamiento, ¿cómo podemos nosotros o cómo hacemos nosotros en urología para evaluar toda esta sintomatología? Pues en el interrogatorio, evidentemente esta parte es subjetiva. El paciente te va a decir, orino bien, orino mal, pero hay algunos instrumentos, hay algunos cuestionarios que implementamos para de algún modo hacer objetivo lo que es subjetivo. El paciente me está diciendo, sin embargo, yo no lo estoy comprobando. A través de un cuestionario, el IPSS, que es el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, mediante este instrumento, pues podemos tener una idea si el paciente tiene síntomas leves, moderados o severos, dependiendo de lo que él mismo contesta en el cuestionario. Obviamente en la especialidad, pues nosotros dirigimos el interrogatorio y nosotros vamos haciéndole ese puntaje, ¿sí? Sin esperar a que a lo mejor él solo lo conteste y vamos guiándolo en cómo contestar este cuestionario. Hay que ver, pues obviamente, cuál de los síntomas son los que predominan y cuáles van a ser más útiles en nuestro monitoreo. Ahora, el índice de síntomas prostáticos no solamente habla acerca de los síntomas de vaciamiento, abarca los síntomas de almacenamiento, vaciamiento, y también hace al final una pregunta sobre la calidad de vida, ¿no? Si el paciente siguiera con una micción como la que tiene actualmente, ¿cómo se sentiría, no? ¿Satisfecho, no satisfecho? ¿O completamente satisfecho? ¿O de plano terriblemente mal, no? La forma en la que interrogamos esto, por ejemplo, para hablar del vaciamiento incompleto, generalmente le preguntamos al paciente, pues, ¿qué tan frecuente ha sentido la necesidad o la sensación de no vaciar por completo su vejiga, ¿sí? Después de orinar. Eso es lo que el paciente nos va a contestar en primero, sí o no. Y ya si nos dice que sí, pues le vamos a decir, bueno, eso usted lo siente algunas veces, menos de la mitad de las veces, la mitad de las veces, más de la mitad de las veces o siempre, ¿sí? Y dependiendo de ello, en cada una de las preguntas vamos a ir dándole un puntaje a esto. Otro de los síntomas, pues obviamente la frecuencia, este es un síntoma de almacenamiento, la intermitencia urinaria, ya vimos que es un síntoma de vaciamiento. Otro de los síntomas que hablábamos principalmente para centrarnos en el vaciamiento es el chorro urinario débil y el pujo, es decir, la necesidad de hacer esfuerzo para llevar a cabo la micción. Ahora, con el chorro débil, regresándome un poco a lo que les comentaba hace rato, el comentario al final de los pacientes o muchos de los pacientes que vemos es cuando van acompañados por un familiar, porque el familiar los lleva, más que por cuenta propia vayan. Es clásico que la esposa o el hijo te está diciendo, doctor, es que orina así, 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 y el paciente te dice, no, yo orino bien, yo orino mucho. Pero es entonces donde debemos diferenciar qué es orinar bien y qué es orinar mucho, ¿no? Entonces, este instrumento, pues obviamente nos sirve para demostrarle también al paciente, mire, usted me está contestando, o sea, yo no le estoy inventando, usted me está diciendo que se levanta en la noche 3, 4 o 5 veces a orinar, lo cual no es normal, ¿sí? Lo normal es que usted no se despierte, lo normal es que cuando usted va a vaciar su vejiga, usted llegue y vacíe su vejiga fácilmente, sin necesidad de esforzarse. Si usted se espera ahí 3, 5, 10 segundos para empezar a vaciar, pues eso claramente no es normal. Y el paciente nos lo está diciendo, ¿sí? El paciente que está vaciando su vejiga y el chorro urinario de inicio al final, lo normal es que sea parejo, de un solo. Si el paciente empieza a hacer intermitencia, o sea, por episodios, claramente eso no es normal y entonces es donde lo subjetivo del paciente se lo traducimos en un índice de síntomas con una calificación y él se va a dar cuenta que algo no está bien, ¿sí? Ahora, por una parte el cuestionario es uno, pero también idealmente realizamos algo que se llama diario miccional, el cual es muy importante para tener una idea de lo que le pasa al paciente en un día normal.
Ahora, en un día normal, se supone que se debe de realizar en un periodo de 3 a 5 días. La realidad es que esto es muy poco práctico y pocos pacientes lo realizan de esa forma. Lo que hacemos nosotros en la especialidad es darle la indicación que un fin de semana se ponga a notar cuántas veces va al baño y si tiene la oportunidad de medir la cantidad de orina que vacía, ¿sí? O sea, en un recipiente, al menos desde el sábado al domingo, y quizás en otro fin de semana otra vez, pues nos podemos dar una idea más o menos de cómo está llevando a cabo sus micciones. Ahora, un tema que sigue generando controversia y un poco ahí de chiste con los urólogos es si todavía es necesario realizar el tacto, la exploración, en este caso que no es tan fácil como para un cardiólogo agarrar el estetoscopio y ponérselo aquí en el tórax al paciente, ¿verdad? Entendemos que no es nada cómodo el realizar una exploración digital rectal, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Poniéndolo como en un momento comparado con el cardiólogo o ustedes en medicina interna, pues nunca va a sustituir de algún modo esa parte de la exploración física que es fundamental. Aquí hablando exclusivamente de síntomas urinarios obstructivos por crecimiento prostático, pues obviamente es parte de la exploración física. No nos vamos ahorita a meter en el tema del cáncer de próstata, que esa es otra. Al final del día ya existen métodos diagnósticos que son mucho más certeros para poder diferenciar en qué paciente tenemos que realizar algún procedimiento o algún tipo de diagnóstico ya invasivo, ¿no? Pero bueno, es una situación que seguimos realizando evidentemente para tener una idea de, pues algo que no me va a decir un ultrasonido y que no me va a decir un antígeno prostático, que es cómo se toca la próstata, si se toca normal, si se toca un nódulo, si se toca pétrea, si se toca que se está metiendo a la vejiga, ¿sí? No es lo mismo que te diga el ciclista en la competencia, mira sin manos, a que el urólogo cuando te está haciendo el tacto, ¿verdad? Así de, caray, pues ¿cómo le está haciendo, doctor? Y pues nada más para que... Okay. Digo, centrándonos en lo que nos compete en la plática con el tema del crecimiento de la próstata, pues eso es la uretra, es una cistoscopía, es un estudio que hacemos, que en realidad no lo hacemos de rutina a todos los pacientes, realmente lo hacemos dirigidamente cuando sospechamos claramente que hay un proceso obstructivo. Aquí podemos ver cómo eso que ven al fondo es el lóbulo medio, los lóbulos laterales, y claramente un paciente que tiene una próstata de esas dimensiones y con esa conformación anatómica, pues no puede llevar a cabo un vaciamiento normal. Y claramente hay una obstrucción infravesical. Ahora, esto ya es el caso de un paciente que va a llegar a una cirugía. Y en cirugía, realmente los cirujanos debemos de conducirnos por las indicaciones absolutas de los procedimientos, ¿sí? No, nunca es nada más bueno, lo voy a operar porque lo voy a operar, ¿sí? Tenemos que tener muy clara la indicación. Y hay indicaciones muy precisas que son absolutas para que llevemos a cabo un procedimiento quirúrgico, específicamente por crecimiento prostático. Y no es el volumen de la próstata, no es el tamaño. Es el paciente ya tuvo un evento de retención urinaria aguda, o sea, se tapó. El paciente tiene litiasis vesical asociada a esa obstrucción prostática. El paciente tuvo un evento de hematuria macroscópica exsanguinante. El paciente tiene infecciones urinarias recurrentes a pesar del tratamiento médico o, francamente, el paciente tiene insuficiencia renal o enfermedad renal posrenal. En estos casos, definitivamente una terapia con medicamentos pues ya no va a ser suficiente. Tenemos que pasar a otra etapa. Pero cuando no está presente ninguno de estos datos, pues el tratamiento básicamente es farmacológico, ¿sí? Y esto pues no es nuevo, es desde hace mucho tiempo. Tenemos que complementar nuestra evaluación, obviamente, con algunos exámenes de laboratorio
para descartar la presencia de procesos infecciosos, hematuria, ¿sí? La presencia de glucosa en la orina, que es algo muy frecuente que vemos en los pacientes, no nada más porque tengan niveles muy altos de glucosa, sino por los tratamientos que utilizan para la diabetes, en los cuales hay normalmente glucosa en la orina, porque es el mecanismo de acción de los fármacos, y que obviamente le explicamos al paciente, ¿no? Mire, pues usted tiene glucosa en la orina porque toma dapaglifosina, o sea, no es porque su glucosa esté necesariamente tan alta, ¿sí? Tenemos que evaluar la orina residual a través de un ultrasonido o a través de la instalación de una sonda para medir qué tanta orina queda después de la micción. Si tenemos el instrumento en el consultorio, pues obviamente es menos invasivo que estar metiendo la sonda, porque finalmente, aunque lo hagamos de la forma más correcta y con todas las medidas necesarias de antisepsia, pues es un objeto extraño que está entrando en la vía urinaria, que va a arrastrar bacterias y que nos puede condicionar un proceso infeccioso. Esto es, una imagen ahí nada más de un ultrasonido con la próstata, en la cual tenemos que evaluar pues todo esto, ¿no? Cómo tiene el paciente su vejiga ya distendida a represión máxima, cuál es el volumen de su próstata y qué volumen de orina queda posterior a la micción. Ahora, algo que nosotros en urología vemos muy a menudo, cuando los pacientes ya llegan con un estudio de gabinete formalmente realizado por un radiólogo, ya sea en lo privado o ya sea en la institución y más en la institución, cuando el paciente llega al gabinete de radiología para hacerse el ultrasonido, pues la indicación básicamente es tómese 2 litros de agua y espérese hasta que tenga muchas ganas de orinar. Entonces, en esa condición el paciente no va a tener una micción normal, aunque el paciente no necesariamente esté con una condición muy severa obstructiva. Entonces, lo que ocurre a menudo es le realizan el ultrasonido cuando el paciente ya se está prácticamente orinando. Eso genera una sobredistensión. Cuando el paciente le dicen, bueno, ok, ve al baño, vacía, el paciente vacía, pues por supuesto no va a vaciar por completo. Con vaciar una parte, la respuesta es, pues a ver, al plexo sacro, de ahí al centro pontino de la micción, de ahí a la corteza cerebral, y te va a decir, ya oriné. Entonces te manda la respuesta y eso hace que se adapte la vejiga, hay menos presión y entonces yo ya no tengo ganas de orinar. Pero no es la forma más correcta de hacer o de realizar el protocolo del ultrasonido, porque todos los pacientes nos van a salir con orina residual. Lo más conveniente es en el consultorio, justamente en la consulta de urología, ver que el paciente llegue quizás con deseo miccional, pero no con prácticamente orinándose, y darle oportunidad en el transcurso de la consulta de revisarlo, de preguntarle si ya tiene ganas, de que vaya y vacíe su vejiga y de volver a medir, pues en realidad estos parámetros. Sería la forma más adecuada. Ahora, una herramienta que contamos nosotros en urología y que es más, aquí sí ya nos estamos yendo a la parte objetiva, esto ya no es subjetivo, esto ya no es lo que el paciente dice que siente, esto es un estudio del flujo urinario, ¿sí? Con una uroflujometría estamos midiendo objetivamente cuál es el flujo urinario del paciente, cuál es el flujo promedio y si nuestro flujo urinario promedio o máximo está disminuido. Cuando el paciente tiene un flujo urinario de menos de 10 mililitros por segundo, generalmente es un paciente que tiene un proceso obstructivo. Se considera que entre 10 y 15 es más o menos, más de 15, el paciente está cuando menos teniendo un vaciamiento aceptable, ¿sí? Un estudio de uroflujometría en una paciente mujer, bueno, evidentemente siempre va a salir con un mayor flujo, puesto que la uretra femenina es de mayor diámetro y de menor distancia, por lo tanto, siempre será mayor en ellas. Y bueno, en un momento dado, la herramienta más precisa para evaluar todo el funcionamiento de la micción, las fases de llenado, vaciamiento, etcétera, pues es el estudio urodinámico. Sin embargo, es un estudio invasivo, es un estudio que no es muy
fácil de realizar. En Veracruz existen solo un par de máquinas de urodinamia. No todos los urólogos hacemos urodinamia. Entonces, sí, cuesta a veces un poco de trabajo referir al paciente a este tipo de estudios invasivos. Definitivamente en algunas ocasiones está indicado y tenemos que solicitarlo para tener una idea concreta de cuál es la alteración funcional de nuestro paciente. Digo, aquí se ve incluso un poco no tan enojada la paciente, pero les aseguro que ningún paciente que es sometido a una urodinamia sale con esa expresión. Es algo bastante incómodo. Consiste en reproducir toda una micción en forma artificial. Tenemos que meter una sonda transuretral para instilar líquido. Tenemos que meter una sonda endorrectal para medir la presión intraabdominal. Tenemos que poner electrodos en la región perianal, ¿sí?, para tener la electromiografía. Y obviamente pues no es algo así como muy cómodo, pero es el estudio funcional más preciso. Ahora, pues ¿qué pasa? El estudio aerodinámico nos va a dar mucha información y una de esa información en ocasiones es que el músculo detrusor ya no se contrae bien. O sea, yo puedo tener al paciente con este problema de vaciamiento. Yo puedo pensar que solamente es el crecimiento prostático. Sin embargo, fue un paciente que ya pasó años con el problema y a lo largo de todos estos años y por ese esfuerzo constante de vaciarse, pues el músculo de la vejiga sufre una descompensación y por lo tanto ese paciente ya no va a tener una buena micción. Tome el medicamento que tome y lo opere el médico que lo opere. Porque yo le puedo quitar la próstata a un paciente, pero yo no le puedo devolver la función a la vejiga, ¿sí? Ni con cirugía, ni con medicamentos. En pacientes que tienen sección medular y que tienen otros diagnósticos, existen algunos dispositivos que son así como un marcapasos, pero específicamente para mandar señales a la vejiga, que se colocan en el plexo sacro. Pero bueno, si ya es otra situación diferente. Ahora, ¿por qué es importante explorar muy bien al paciente y no solamente en la exploración en consultorio, sino con algunos apoyos diagnósticos como la endoscopía urinaria, en este caso la cistoscopía? Pues porque a lo mejor el paciente no solamente tiene crecimiento de la próstata, quizás tiene también una estenosis de uretra. Y como ven en esta imagen, pues el diámetro de la uretra es todo esto y el sitio por el cual está teniendo el vaciamiento del paciente es este. Este paciente pues definitivamente está obstruido, sin embargo, pues a través de este pequeño orificio todavía pasa orina. Hay algunos casos en los cuales está todavía más reducido el lumen por una estenosis uretral y esta condición pues es otra situación bien complicada y esa no se corrige con absolutamente ningún medicamento, eso es quirúrgico. Ahora, ¿cómo vamos a tratar todos estos síntomas de vaciamiento? O sea, el problema obstructivo en sí. Cuando nos queda claro a través de nuestra exploración física, nuestro interrogatorio, nuestros instrumentos como el IPSS, el ultrasonido, la exploración, que nuestro problema es obstrucción prostática, pues entonces podemos echar mano de fármacos que nos sirven para mejorar todos los síntomas urinarios de vaciamiento, ¿sí? Y pues obviamente con base en la etiología y comprendiendo bien de dónde viene todo el problema es qué es lo que vamos a realizar. Ahora, ¿un medicamento solo es suficiente para el tratamiento o es más efectivo realizar combinaciones con algunos fármacos? Bueno, eso depende de exactamente la condición del paciente. Algunos pacientes van a tener una respuesta genial con un solo medicamento. Los medicamentos de primera línea quizás podemos pensar como ellos, los fitofármacos, pues sí, pueden funcionar en pacientes con síntomas urinarios leves por un crecimiento prostático incipiente y que todavía no tienen un problema funcional, que todavía no tienen disfunción del músculo detrusor o que no tienen un gran volumen prostático. Sin embargo, el paciente que ya se está presentando con toda esta problemática,
evidentemente con fitofármacos pues no va a obtener la mejor respuesta, ¿sí? Es aquí donde entra el papel de alfa-bloqueadores, inhibidores de 5-alfa-reductasa, alfa-bloqueadores, inhibidores de 5-fosfodiesterasa, lo cual pues probablemente ustedes ya también utilizan, ¿sí? La tamsulosina obviamente es el claro ejemplo del alfa-bloqueador, y en este caso el tadalafil sería nuestro ejemplo del inhibidor de 5-fosfodiesterasa. Ahora, inhibidores de 5-alfa-reductasa. Como bien saben, los inhibidores de 5-alfa-reductasa, finasterida, dutasterida, tienen un gran papel en el tratamiento del crecimiento prostático, pero es un medicamento que no nos va a dar un efecto de inmediato. Si yo tengo al paciente con el síntoma, el medicamento que me va a ayudar a mí a que el paciente tenga un vaciamiento correcto pronto es el alfa-bloqueador, por el efecto que va a tener a nivel del músculo en el cuello vesical, ¿sí? En las primeras porciones de la uretra prostática. Al relajar la musculatura lisa en esta parte del tracto urinario, va a favorecer un mejor flujo urinario. No así el inhibidor de 5-alfa-reductasa. El inhibidor de 5-alfa-reductasa, pues lo que me va a hacer es bloquear la activación de la testosterona. Al no haber 5-HT, por lo tanto no va a haber un mayor crecimiento prostático y por lo tanto se va a traducir en una mejoría de los síntomas, pero en realidad es a un largo plazo. Ahora, con los inhibidores de 5-alfa-reductasa debemos de ser muy cuidadosos. ¿En qué sentido? Los inhibidores de 5-alfa-reductasa me van a reducir los niveles de antígeno prostático normales. El solo hecho de inactivar la testosterona, si yo tengo un paciente con ese fármaco por 6 meses, su valor de antígeno prostático va a estar al 50%, o ese sería su antígeno, no sería el real. Entonces yo puedo estar tratando un paciente o un médico no urólogo puede pensar que su paciente va muy bien con su antígeno cuando en realidad no tiene un antígeno de 3 o de 4, sino de 8, ¿sí? Y ahí pues nos estamos metiendo en otro tema, ¿no? Como el riesgo de cáncer de próstata, ¿sí? Ahora, inhibidores de 5-fosfodiesterasa, en este caso tadalafil. Los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, así como se empezaron a utilizar en forma, en este caso el sildenafil, cuyo tratamiento inicial pues, es para hipertensión pulmonar, pero se dieron cuenta que producía una erección maravillosa en el paciente, pues fue donde aprovecharon el área de oportunidad y por eso es que se hizo tan comercialmente famoso el sildenafil. De la misma forma, tadalafil, pues tadalafil es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil, pero se vio que el tadalafil también mejora los síntomas urinarios de los pacientes que tienen crecimiento prostático, ¿sí? Y si bien el mecanismo de acción del fármaco no se tiene muy bien claro por qué es que funciona, la realidad es que sí funciona, y funciona medido en términos de mejoría del IPSS, en mejoría del Qmax en una uroflujometría y en general en términos de calidad de vida del paciente. Ahora, ¿por qué es que puede funcionar? Al final un inhibidor de 5-fosfodiesterasa es un vasodilatador, permite mejor irrigación de la próstata, permite mejor irrigación del tracto urinario inferior, ¿sí? Hace que haya un mejor aporte sanguíneo, hace que lleguen más fácilmente los tratamientos con otras sales, entonces al final del día funciona, ¿sí? Y es aquí donde hablaba un poco de las opciones que tenemos para tratar el paciente. Ahora, ¿en qué paciente o cuál es la recomendación en sí de cada uno de los fármacos? Bueno, ya me había adelantado un poco en la charla a lo que va mostrando las diapositivas, pero es básicamente lo que les estaba yo mencionando. La fitoterapia en realidad no tiene un nivel de evidencia adecuado para hacer como una primera recomendación. Los agonistas beta 3, hay por ahí un ejemplo de ellos, el mirabegrón, lo utilizamos en pacientes, pero que tienen principalmente síntomas de almacenamiento, o sea, síntomas irritativos, ¿sí?
Ahora, la combinación, es ahí donde venimos ya a las combinaciones de fármacos. Un alfa bloqueador con un inhibidor de 5-alfa reductasa, sí, funciona en pacientes que tienen síntomas moderados a severos, pero que tienen ya un nivel de crecimiento prostático con próstatas de más de 40 gramos. Si mi paciente no tiene una próstata tan crecida, pues quizás darle el medicamento, un inhibidor de 5-alfa reductasa, no sea el momento. La otra, hay un poco un debate en qué momento debemos de dar este fármaco. El inhibidor de 5-alfa reductasa, si lo pensamos de alguna otra forma, pues es mejor darlo antes de que te crezca porque así te va a evitar un mayor crecimiento prostático. No puedes esperar que cuando la próstata ya tiene 80 gramos de volumen, pues tú le das el finasterida o la dutasterida y lo vas a reducir de nuevo al tamaño del paciente con una próstata de 30 años, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos de alguna forma, quizás el momento adecuado de darlo es antes de, pero eso no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque en un varón de menos de 65 años, los efectos de la baja de testosterona activa se sienten muy feos. Las mujeres están biológicamente adaptadas a la pérdida de los estrógenos, ¿sí? Y sufren todos estos cambios propios de la etapa de la menopausia y sin embargo pues llega un punto en el cual su organismo se adapta y bueno, ok, hay terapias de reemplazo hormonal, pero al final del día lo toleran. Si nosotros le inactivamos la testosterona a un hombre de menos de 50 años, se quiere suicidar. Y no lo digo solo de broma, lo digo en realidad. Hace algunos años ya salieron algunos documentos en los cuales nos están mostrando que debemos de ser muy cautos en qué momento empezamos esos fármacos, porque en un paciente varón en los cuales los niveles hormonales todavía están en un punto correcto o en un nivel adecuado, si los bajamos drásticamente, los efectos no solamente es que va a perder el apetito sexual, los efectos son que va a perder tono muscular, que va a perder densidad mineral ósea, que va a empezar a tener trastornos depresivos y de ansiedad, y con ello incluso ideas suicidas. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en qué paciente y en qué momento damos un finasterida o una dutasterida, ¿sí? Ahora, alfa bloqueadores y antagonistas del receptor muscarínico, o sea, anticolinérgicos. El paciente que tiene síntomas urinarios de vaciamiento y síntomas de almacenamiento porque le vamos a reducir la contractilidad vesical, ¿no? Ahora, los niveles de evidencia mejores, pues es el de los alfa bloqueadores, es el tratamiento farmacológico por excelencia, ¿sí? Porque es un medicamento selectivo, porque va a producir el efecto que queremos, que es mejorar el flujo urinario de salida. Y los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, ¿sí? Es decir, tadalafil. Son los que tienen mejor nivel de evidencia para el tratamiento del síntoma urinario obstructivo, pero no solo eso. Obviamente, si yo le estoy dando al paciente la tamsulosina para que tenga un mejor flujo urinario y el tadalafil de por sí se utiliza como un tratamiento para la disfunción eréctil, pues estoy incidiendo en dos puntos importantes, que es la función urinaria y la función eréctil. Ahora, las guías de tratamiento que dicen, bueno, en México, las guías de práctica clínica del IMSS recomiendan que hay que usar un alfa bloqueador y un inhibidor de 5-alfa reductasa, finasterida, dutasterida, cuando los síntomas son moderados a severos y crecimientos prostáticos ya de un grado 2 o 3. Es decir, cuando la próstata ya está suficientemente crecida, ¿sí? Las guías de la Asociación Americana de Urología dicen o recomiendan las dosis bajas diarias de tadalafil 5 miligramos y además el alfa bloqueador. Y las guías europeas mencionan la combinación de alfa bloqueador, inhibidor de 5-fosfodiesterasa versus alfa bloqueador solo, ¿sí? Ahora, esto... pues hay varios estudios en los cuales han comparado, o sea, ¿a qué paciente le va mejor? ¿Al que toma solo tamsulosina, al que toma tamsulosina y tadalafil,
al que toma solamente tadalafil y precisamente a través de instrumentos de medición, o sea, el IPSS, el test de calidad de vida, el índice internacional de función eréctil, específicamente para hablar del problema de la disfunción eréctil, y también con un estudio objetivo, o sea, con la uroflujometría, para evaluar cómo está el flujo urinario. Lo que mencionaba un poco hace rato, o sea, si bien no se tiene muy claro por qué es que el mecanismo de acción del inhibidor de 5-fosfodiesterasa nos va a mejorar el síntoma urinario, pues al final lo que hace este medicamento, pues a ver, inhibe la degradación del GMP cíclico para permitirle a los vasos sanguíneos seguir manteniendo la sangre durante la erección, es decir, mejora el flujo sanguíneo o la irrigación. Y por lo tanto esto me va a favorecer en la relajación del músculo liso del tracto urinario inferior, ¿sí? Eso es por lo tanto es que se ha asociado que por eso es que funciona el tadalafil para tratar a pacientes no solo con disfunción eréctil, sino también con síntomas urinarios obstructivos. Ahora, en las guías europeas, justamente, nos mencionan que los inhibidores de 5-fosfodiesterasa mejoran el IPSS, el índice internacional de la función eréctil, pero no el Qmax, ¿sí? O sea, ellos te dicen, ok, te va a mejorar lo que el paciente siente, tú no vas a ver la respuesta a nivel objetivo en la uroflujometría. Sin embargo, la recomendación para la combinación es una recomendación fuerte. Y bueno, aquí entra la parte en donde se sustenta el por qué usar uno u otro, como les mencionaba, así como en su momento el sildenafil se empezó a utilizar para disfunción eréctil pues como serendipia, pues igualmente en tadalafil vieron que, ok, lo estábamos dando para disfunción eréctil, pero el paciente que no se quejaba de síntomas urinarios, de pronto se dio cuenta lo que era tener una buena micción tomando solamente tadalafil, ¿sí? O sea, realmente no sabía que estaba orinando mal hasta que empezó a tomar el medicamento y no porque pensaba que tenía el problema en sí para la micción. Él pensaba que solamente tenía problemas de erección y no, resulta ser que ya había síntomas urinarios. Hay varios estudios clínicos que lo mencionan. El más, digamos, la base de esto es un estudio que se realizó entre el 2007 y 2008, en el cual observaron así de, a ver, ¿qué está pasando? O sea, estamos viendo que mejora la calidad de la micción en el paciente, no solamente la función eréctil. Entonces tomaron un grupo de pacientes, todavía en aquel momento era un grupo muy pequeño, fueron 50 pacientes. En estos 50 pacientes los aleatorizaron a solamente darles tamsulosina placebo, tamsulosina tadalafil, y vieron que la mejor respuesta del paciente posterior a la toma de 3 meses, es decir, de 12 semanas de tratamiento, era en el brazo en el cual tenían la combinación de tamsulosina, o sea, el alfa bloqueador, más el inhibidor de 5-fosfodiesterasa. Y se observaba en el índice de síntomas, ¿sí? En la combinación, y era donde reducía mayormente la cantidad de síntomas y mejoraba la calidad de vida del paciente. O sea, la pregunta específicamente de usted con su forma de orinar actual, ¿se siente satisfecho? ¿Y qué tan satisfecho? Esa es la pregunta que marcaba radicalmente el cómo es que le mejoraba tanto la cuestión de la función eréctil como la función urinaria. Ahora, bueno, ahí esa última diapositiva la puse porque, a ver, el uso de estos medicamentos, la tamsulosina y el tadalafil, claramente no son nuevos. En urología los usamos desde hace mucho tiempo y los usamos combinados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, a ningún laboratorio se le había ocurrido juntarlos. Entonces, el CEO o la parte de marketing de este laboratorio debe de haber sido Javi Noble, porque pronto dijo, a ver, tamsulosina más tadalafil y ¡pum!, éxito.
¿A nadie se le había ocurrido hacer esto? Me parece realmente una situación bastante ingeniosa, más allá de que, pues a ver, ya sabemos que funcionan los medicamentos, ya no es algo que tengamos que probar o que evaluar si nos funciona o no nos funciona. Sabemos que sí funcionan y tenemos al paciente con con tadalafil, con tamsulosina, pero también con glibenclamida, metformina, el que ustedes quieran de toda la polifarmacia, que seguramente ustedes van poco a poco tratando de quitar medicamentos al paciente, ¿sí? Esto es, de algún modo, lo poco en lo que nosotros en neurología podemos ir contribuyendo en, pues a ver, le vamos a quitar una pastilla, ¿sí? De por sí ya es una lista de medicamentos que el paciente está tomando. Ok, está tomando 2 sales, pero si se puede tomar en vez de 2, una sola, pues yo creo que es una idea bastante ingeniosa, ¿sí? Y es todo lo que tengo por platicar el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Sí, doctor?